Buenas noches de nuevo. Les había prometido que les iba a explicar qué era esto que teníamos encima de la mesa. Esto es una ratona, como muy bien Rafa Secades me ha indicado que diga, que no es una rata, es una ratona, ¿verdad? Porque este año es el año de la rata en China. ¿De la ratona? De la ratona, perdón. Y he cometido el error de decir rata en vez de ratona, a pesar de que usted ha insistido varias veces en que no lo haga. ¿Y por qué les enseño esto? ¿Por qué tenemos esto encima de la mesa? Porque muchas de las personas, a mi juicio, y quiero que ustedes me den o me quiten la razón, de las que protestan en contra de la violación de los derechos humanos en China, tienen esta imagen de China. El souvenir, la brillantina, el restaurante, y realmente no conocen la realidad del pueblo chino del día a día. ¿Están ustedes de acuerdo? El problema ya no es ese, Sharon, sino que además de la brillantina y, digamos, de esa especie de imagen artificial que nos llega a Occidente de China, sino también como de mayor pobreza, de no respeto a los valores humanos, de estar más cerrados, de ser un bloque más conforme, más compacto y menos abierto, cuando la realidad china, la realidad del gobierno, hablaba antes Emilio de que la democracia llegara a China. En esta edición de 2007 de la reunión del Partido Comunista fue la primera que se planteó la posibilidad de democracia, primero interna, vamos a ir dando pasos pequeños dentro del partido, también la ley de propiedad privada. Se están haciendo un montón de avances y de evoluciones que creemos que con la reproducción de un boicot de los Juegos Olímpicos puede ser totalmente contraproducente. El hecho, como comentaba Emilio, de que China va a ser una gran potencia dentro de unos años es innegable. Podemos llevarnos bien o mal con ellos, pero lo que no podemos es estar escondiendo, negando y engañando sobre todo a la gente aquí en Occidente de lo que es una realidad china, de lo que es una realidad de unos Juegos Olímpicos y de lo que es una oportunidad pues, para todos los pueblos y culturas de conocernos y hermanarnos. De todas formas, quiero que, si no les importa, nos centremos un poco en el asunto del boicot y en el confusionismo o esas medias tintas a las que han jugado los líderes... Montajes claros y duros que hubo en los medios de comunicación. Déjeme que acabe. Los líderes europeos, porque Gordon Brown salió en unas declaraciones diciendo que él haría lo que el Dalai Lama, así, con estas palabras, lo que el Dalai Lama ordenase. El primer ministro británico. Angela Merkel, el gobierno de Angela Merkel, ha jugado al despiste de vamos, no vamos, a las ceremonias. Que estaban en desacuerdo con el boicot y que Alemania iba a ir. Sin embargo, primero dijeron que no irían y luego arguyendo que Alemania nunca había ido representación política a una inauguración, una clausura de los Juegos. ¿Están jugando los líderes políticos a un doble juego con China sin querer enfrentarse a ella, precisamente por lo que usted decía? Porque estamos hablando de un país grande, de un país fuerte, un país que tiene que crecer. Yo estoy convencido que están cínicamente tratando, bueno, pues de acercarse a esa visión democrática europea, facilona, de estar con la gente que de verdad, con todo corazón, está luchando, porque en estos casos siempre pasa lo mismo, ¿no? Gente que está luchando pues con toda razón porque no hay derechos humanos y quiere los derechos humanos y demás, ¿no? Pero yo creo que a mí, que es lo que me preocupa, que son el cinismo político, me parece que van a tener poca cosa que hacer, porque vayan o no vayan, al final a China no la van a parar. Y lo que China tiene que estar, yo estaría más preocupado, y yo supongo que también, al margen de que esta campaña ya es muy difícil de librarse de ella, es que responda bien todos los mecanismos, edificios, la organización, etcétera, etcétera, de lo que van a ser los propios juegos. Y yo estoy convencido que van a ser un éxito, que van a ser un éxito y que tienen elementos que son de una modernidad increíble, ¿no? Posiblemente pasándose, un poco lo que hizo Stalin con el metro, ¿no? Que se gastó el mármol y hizo una obra faraónica que había para hacer miles de cosas. Quizás se haya pasado en ciertas edificaciones y en ciertas instalaciones demasiado sofisticado con el gasto y tal. Pero bueno, estoy convencido que va a ser un triunfo. Y aprovechando el Pisuerga, esa fácil visión de China, y la misma que tienen otros aquí, de España con los toros. España castañuela y toro. Tenía todo el mundo por afuera. Y yo cuando iba por países del este, eso y San Fermín, era lo que me preguntaban, toro y San Fermín. Sí. Bueno, pero y eso no era España ya, incluso en los años 75 ni 76, que ya estábamos... Emilio, el caso ahora mismo es mucho más grave, no solamente una imagen folclórica de China, es que se está hablando de una violencia que hubo en el Tíbet, que es muy comparable a lo que puede ser el entorno de ETA, de Harrai aquí en España.
Decirte, hoy lo acabo de comparar, acabo de ver a mediodía, sí, pero comparándolo, haciendo una similitud de otra manera, al Endacari dijo, ¿qué miedo hay? ¿Por qué estos dos países tan pequeñitos, el Tíbet con China y Euskadi con España, que nos tienen tanto miedo? En Barcelona también tuvimos problemas. Carol Rovira invitó al Dalai el año pasado, que por otra parte es muy amigo de Bush y del Papa. El problema es que el 14 de abril hubo 19 tibetanos que han muerto. Y hasta que no entraron las fuerzas de seguridad china, no se pudo poner orden en esa ciudad. Toda esta gente que promulga la amnistía, los derechos humanos, el boicot a China, ¿por qué no denuncian este caso tan flagrante contra la vida de una persona que no puede haber nada más sagrado? ¿Cómo respondieron los medios de comunicación occidentales? La CNN lo tapó y lo escondió todo, no solamente la CNN, sino la que CNN ha organizado una campaña de prestigio recortando fotografías. Se han escondido información. El problema no es que tengamos información folclórica de China, es que lo que nos están mandando los medios de comunicación, los grandes poderes, está distorsionado y trastornado. Con respecto a lo que dice Rafa Secades, tengo que aclararles que salió publicado en el periódico Le Monde. Quiero decir que no es nada, no es una noticia de suburbio, ¿verdad? No, está publicado en el periódico Le Monde. Hay artículos también donde hablan de eso, y además creo que la bastante centrado. Y periódicos alemanes también que reconoce los derechos humanos y además reconoce la clara manipulación que hubo sobre eso y reconoce cómo fue preparado por grupos determinados y hubo un desastre en el pueblo, asalto a los comercios, etcétera, etcétera, con una violencia tremenda, precisamente para trabajar en la línea esa de aprovechemos que son los juegos a ver si conseguimos la independencia, porque al final y por dónde van. Vuelvo a repetir que no solo es el Tíbet, es decir, la actividad de la yihad en Xinjiang, que algunos dicen que es una exageración de China, etcétera, etcétera, nos trae a recordar lo siguiente, que la tan manida Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay 57 estados del mundo, es decir, un 25% de los estados que se sientan en la ONU, que no la aceptan como tal, sino que tienen su propia Declaración de los Derechos Humanos Islámicos que ponen por encima a la Sharia. Y entonces, claro, estar hablando aquí como si solo estuviera la Declaración de los Derechos Humanos surgida después de la Segunda Guerra Mundial en el 48 y como si fuera ya el fin de la historia y el acabamiento democrático universal, ignorando que la población de China es una parte muy importante de la humanidad, pero que hay 57 estados islámicos que están apoyando la secesión de la provincia de Xinjiang, etcétera, es no entender en qué mundo vivimos, es querer vivir en un mundo de fantasía, que es el mismo mundo de fantasía de los que dicen, por lo que acabas de decir, Sharon, que Alemania nunca ha ido políticamente a las Olimpiadas. Hombre, no, excepto en la de Berlín del 36, que todos nos acordamos de las escenas de los franceses desfilando con el brazo saludando al Führer, ¿no? Seguramente es porque tuvieron bastante entonces, ahora se cuidan más. Era la siguiente pregunta que les iba a hacer. ¿Por qué este confusionismo y estos melindres con respecto a mezclar política y deporte, cuando incluso a raíz de los sucesos del Tíbet, incluso deportistas que en principio nunca les hemos visto implicados en cuestiones internas de ningún tipo políticas? Pues que decir, yo nunca he visto a Óscar Pereiro, por ejemplo, el ganador del último Tour de Francia, a ir en contra, manifestarse contra algún asesinato de ETA. Sin embargo, sí que patrocina una campaña de Amnistía Internacional contra la represión de los derechos humanos en China. Bueno, claro, es que si lo digo así, igual sale muy fuerte como llamando a la gente ignorante. No, pero no, más bien, vamos a ver, toda la vida en cualquier tipo de manifestaciones de este tipo está desde el pícaro que coge a uno porque tiene una cierta amistad con él y cuando va haciendo no sé qué gestión le dice no sé qué y el otro no se entera y firma y luego cuando se da cuenta aparece, de eso así de casos, y luego dar marcha atrás, se complica más y demás, ¿no? Pero y a mí me parece poca cosa eso. A mí me parece que el tema de fondo, yo no me salgo de ahí. El que me preocupa a mí, en todo caso, es las situaciones a nivel de Estado, las manifestaciones a nivel de Estado. Y ahí la tienen durísima, porque son tan cínicos que saben y comprenden que por más que quieran frenar, no van a poder vivir sin el comercio chino, sin el mercado chino,
es imposible. Y es que además es un negocio, y va a ser un negocio, y están trabajando para eso, para acoger el negocio chino. Y por lo tanto, al final, yo estoy convencido, me temo hasta que Sarkozy esté ahí bailando y con la señora enseñándola y demás, se quede todo en aguas de borrajas y tal. Y yo estoy convencido que la mayoría van a estar, la gran mayoría van a estar en los Juegos, que los Juegos van a resultar un éxito, y luego pues nos tendremos que reír de los mismos. En cuanto acabe de pasar, veremos a ver dónde está todo ese tipo de gente y todo ese tipo de manifestaciones, y el Dalai y no sé qué. A lo mejor el Dalai pidiendo perdón y disculpas para poder seguir viviendo bien su gente ahí, porque están bastante bien situados. Eso lo decía todo el mundo. O sea, están con unos privilegios, para lo que es eso, tremendo, con un tacto tremendo por parte de China, y toda la población del Tíbet. Y les acaban de hacer ahora lo del tren, que es un gasto tremendo para comunicar con el resto, la parte central de China con el resto del Pacífico y tal. Vamos, unas inversiones tremendas que están metiendo. Mira, lo sorprendente es que Sarkozy, que representa la ilustrada Francia, la Francia de la Revolución Francesa, que colgó de las tripas del último rey pues al último clérigo, o por lo menos lo intentó. Pues en esa Francia anticlerical es la que está defendiendo ahora a un representante pues ni del antiguo régimen, o sea, de un régimen pues teocrático, totalmente fuera de lugar, que aquí China está siendo víctima de su tolerancia excesiva con estas manifestaciones religiosas, que las ha mantenido y tolerado pensando que no era importancia. Sinceramente, los que menos problemas ahora mismo tenemos de esas cuestiones, o por lo menos yo no tengo ninguno porque soy ateo. Entonces, yo cuando tengo que distinguir de esos, digo, ¿cuáles van a ser peores ahora mismo? La yihad, que el mismo Dalai Lama. Eso estoy convencido. Pero claro, cuando están jugando a eso, a lo que dice Gustavo, por favor, porque efectivamente el gran problema de las democracias en este mundo ahora mismo está en el mundo árabe. Porque está alimentado, por una parte que está alimentado y demás, y no se trata de hacer una política para frenar eso, porque hay fanatismo, porque hay fanatismo, no, pero es que lo usa ese tema, ¿no? Estábamos hablando de China, del boicot a las Olimpiadas y de Francia. Yo creo que tampoco, con el poco tiempo que tenemos, tampoco vamos a intentar arreglar todo el mundo. Vamos a empezar por China, que es una parte importante, pero ya estáis hablando mucho de Sarkozy, pero es que Sarkozy hace 3 o 4 meses se volvió de China con un contrato de 7 nucleares que les vendió, y no se acordó de nada para eso. No hace falta remontarse a la historia. Es lo que estamos diciendo. Y estáis hablando sí, pero aún así Sarkozy ha sido el primer país que ha demostrado sus disculpas a China todavía antes de ayer. El lunes de esta semana, a una China que se está... le cortamos contratos. A una China que se está convirtiendo en la nueva heroína de China. Hay hasta una canción anti-CNN en China. Está saliendo un sentimiento patriótico, que desde Mao que no existía. Es a través de Internet, a través de las nuevas tecnologías, como además también se ha hecho un boicot al Carrefour en Francia en las últimas semanas. Boicots muy importantes, porque son las primeras asociaciones, las primeras manifestaciones públicas que el Partido Comunista permite. Está habiendo un cambio social en China que podemos ver por dónde queremos que vayan, sí. De una manera totalmente... China siempre nos ha tendido la mano, siempre ha sido la fábrica del mundo y ha sido atenta, cordial y dispuesta. Ahora de repente se están cansados de tantas mentiras, de tantos tapujos que se están diciendo, y podemos salir un sentimiento patriótico interno de China que les haga pues sentirse golpeados y con cierto victimismo, ¿por qué no decirlo? Si es que lo están siendo durante estos meses ante la opinión popular. Pero no solamente es Francia, no solamente es Europa, sino que yo creo que Estados Unidos, no olvidemos que cómo empezó lo del boicot de los Juegos Olímpicos. Antes de lo que ocurrió en el Tíbet, ya habían hecho otra intentona, no me acuerdo ahora de memoria, en Darfur se llamaba. Darfur fue una ciudad duramente atacada y acometida por Moscú y por China. Curiosamente, a todo el mundo durante esos meses se les olvidó que Moscú había participado en ese evento. Todo el mundo fue para China. No tuvo tanto éxito en los medios de comunicación, a lo mejor porque en Estados Unidos no hay tanta sociedad pro-tibetana, o Richard Gere ese día estaba durmiendo o no se enteró. Pero unos meses después ocurrió la gran desastre, la gran catástrofe del Tíbet. Y el confrontamiento mundial, lo que está ocurriendo con el boicot, es la gran confusión de la mass media, en el cual se esconden la verdad. Claro, es que es ahí donde yo quiero llegar. Estamos hablando de un boicot que resulta que nadie va a cumplir. Entonces, ¿de qué estamos hablando en realidad? ¿Estamos hablando de propaganda pura y dura anti-China? Claro. Estamos hablando de una propaganda de que alguien por detrás, escondidas, les pide que se posicione contra una postura que sus propias fábricas e industrias de sus países no pueden soportar. Mira, por ejemplo, en Turquía las manifestaciones contra la antorcha olímpica no las han hecho en nombre del Tíbet, sino en nombre de Turquestán Oriental, que es el nombre que ellos dan a la provincia de Xinjiang.
Y entonces ahí, ¿quién está moviendo eso? Pues hay una televisión uigur que emite por internet y que emite en árabe, en chino, en alemán y que está en Múnich. O sea, es Alemania quien está patrocinando ese movimiento secesionista. Claro, ¿por qué? Porque eso queda muy bien con Turquía. Claro, despierta pues el intento de Turquía de hacer de nuevo el gran imperio otomano, incluyendo... Claro, buena parte de estos asuntos vienen de los conflictos chino-soviéticos, pero que ahora, después de... De hecho la yihad en Xinjiang empezó a la vez que Bin Laden en Afganistán. Es el mismo paquete. Es en los años 90, tras la caída de la Unión Soviética, los intentos financiando el extremismo por parte de Occidente para neutralizar, y no hay que olvidar que el boicot que proclamaron a las Olimpiadas de Moscú fue precisamente por la intervención en Afganistán en el 80. Y entonces, quiero decir que son asuntos que están todos mucho más interrelacionados de lo que parece, y entonces, donde no hay ninguna ingenuidad, y donde el control mediático es total, y donde, vuelvo a decir lo que decía antes, yo creo que ahora que hay una crisis global de energía, hay que buscar un chivo expiatorio. El chivo expiatorio es China, que no es demócrata. ¿Por qué? Porque los chinos también quieren tener coche y quieren consumir más, y entonces queda muy bonito nosotros seguir consumiendo pues combustibles, biocombustibles, que lo único que hacen, entre otras cosas, es aumentar el hambre en el tercer mundo, quienes viven de los combustibles. Claro. Pero yo estoy convencido que no van a tener éxito. Estoy convencidísimo. Entre otras razones, por una cosa también, son los estados y todas las empresas. Y precisamente por la crisis que está, toda serie de empresas de todo el mundo con sus pies en China no van a renunciar a eso. No van a renunciar a eso, van a hacer presión, no pueden, van a hacer además presión a sus gobiernos, y va a quedar, como yo digo, en pantomimas, en cuestiones, bueno, digo esto porque tengo que decir, o quiero ser demócrata, no sé qué, no sé cuánto, porque a la hora de la verdad no trabajan para eso, es mentira, porque sus intereses están confrontados. Pero son pantominas que están haciendo daño en un momento para China muy importante. Sí, están haciendo daño. El problema es que la información que y tenemos están en Europa... y están calando mucho entre el pueblo. Exactamente, Eso sí. ese es el gran problema. Esa información, la guerra del Golfo, en todo... Hubo manipulaciones abismales que la gente no se lo podía creer con la CNN. Bueno, pues toda la vida están haciendo ese tipo de informaciones, de manipulaciones y demás. Bien, pero eso no podemos desde esta mesa, ni se puede ahora, por mucho que digan, cortarlo. Lo que va a ser la piñera que yo digo, al final lo tienen claro. China va a ser una gran potencia. A China lo que va a interesar de verdad al final, porque esto no va a poder evitarlo, todo este trayecto que está llevando de desprestigiarla y demás, es que los juegos salgan bien, que no tengan ningún problema en todas las edificaciones y en todo ese tinglado. Yo supongo que por mucho que quieran hacer ahí, tendrá policía suficiente para, porque claro, ahí es otra, que como cualquier grupo por ahí, pagado y tal que quiera hacer, te puede hacer un desaguisado, y ahí tendrán que tener, que yo, el mayor temor que yo tengo, yo esto no estoy de acuerdo para nada con lo que están haciendo, pero lo doy como mal menor, porque yo temo más lo otro, ese otro peligro que pudiese haber, al final en el interior, durante los juegos. Porque aquí todo el mundo ya no sabe, nadie sabe quién paga un grupo de estos locos. Sí. No, claro, cuando tú todavía ves que la CIA está todavía sin descalificar papeles y ves las atrocidades que hay ahí, y por encima está de los presidentes y del Senado del gran país de la democracia, y dices tú, leches, como para fiarte, ¿no? Es que ya no te puedes fiar de nadie, ¿no? Bueno, pero eso de que Estados Unidos es el gran país de la bueno, democracia... No se nos pone, se nos trata de poner el gran país de la democracia, el que nos parió. Es otra de las grandes operaciones propagandísticas que ha calado mucho y bien. Yo no soy proamericano y digo, no se nos quiere poner de eso. Y resulta que están apareciendo papeles en Rusia. Fíjate tú, la gran Rusia traidora, comunistona y no sé qué, la KGB, papeles de sus épocas y tal, ya están desclasificados. Y tienen todavía sin desclasificar ellos. Y algunos que hicieron a los 10 años todavía de lo que hicieron los rusos, atrocidades se ven ahí de la CIA. Por encima del Senado y de todo el mundo, y hasta del presidente. Cuestiones de Estado. Tenemos que dejarlo aquí, pero... Eso, si me permite, Sharon, solamente quería recomendar a la gente que realmente quisiera informarse de lo que es la realidad en China. Me ha leído el pensamiento porque le iba a decir que por favor que diera las direcciones de los vídeos de YouTube y alguna dirección de Internet. No los puedo decir, pero sí que recomendaría encarecidamente lo que es a Rafael Poch, que es el corresponsal de La Vanguardia en
ahí en Pekín, lleva desde 2002, o sea que yo creo que sabe más o menos de lo que habla esta persona. Luego también está Antonio Broto. Antonio Broto es corresponsal de la agencia EFE, pero tiene un blog personal que es chinochano.zoomblog.com. Y luego también está Zenru, que tiene Hanwupai, que se escribe HANWPAI, .blogspot.com. En estos 3 blogs yo creo que son los más conocidos y más genéricos, donde pueden hacer la gente que realmente quiera saber por lo menos la información de las dos partes y luego cada uno que llegue a sus propias conclusiones. Bueno, pues no se apuren por ir a coger papel y lápiz y no se preocupen si no han conseguido coger la dirección que les ha dado Rafa Secades, porque como saben que esto lo pueden ver a través de internet en teatrocríptico.es, pues pueden parar el vídeo, ir a coger boli, rebobinar, pasar, o sea que no se preocupen por eso. Nos vemos el miércoles que viene aquí en Oviedo Televisión, en Teatro Crítico, y no sé si recomendarles ese lema olímpico de Citius Altius Fortius, ¿qué les parece? Yo diría el lema de este año, que es Juan Juan Ben Ben Benjing, que es bienvenidos a Pekín. Pues nada, pues bienvenidos a Pekín, muchas gracias. Buenas noches. More time for the mob.